¿Sabías que una sola batalla en un cerro polvoriento de Puebla casi decide si hoy existiría una América unida o un continente partido entre imperios esclavistas y monarquías europeas? Cierra los ojos, huele el barro, la pólvora húmeda y el miedo. Escucha el redoble de tambores franceses acercándose. Esto no es una clase de historia, es el tráiler geopolítico más sucio y emocionante del siglo XIX. Y apenas estamos empezando. Si estás buscando la historia de un puñado de valientes con sombreros de paja venciendo a un imperio por amor a la patria, cámbiale, aquí no es. La versión que te enseñaron en la escuela es una caricatura infantil diseñada precisamente para que no hagas preguntas incómodas. La realidad es que el 5 de mayo fue un muro de contención geopolítico que impidió que los Estados Unidos de América dejara de existir tal y como lo conocemos hoy, financiado por un Estado en quiebra y ejecutado por un general que, en secreto, odiaba la ciudad que estaba defendiendo. ¿Por qué celebramos una victoria que apenas un año después terminó con el país ocupado y un austriaco como emperador? ¿Te lo has preguntado? Soy Pime y me dedico a prenderle fuego a la historia que te enseñaron en la escuela. En los próximos minutos vamos a profanar el mito. Vamos a resolver tres incógnitas que la historia oficial ha intentado enterrar. Primero, ¿quiénes fueron los verdaderos héroes de la montaña que la propaganda oficial les arrebató su gloria para dársela a figuras más acomodadas al relato nacional? Segundo, ¿qué decían los telegramas censurados de Ignacio Zaragoza sobre la traidora Puebla? Tercero, cómo una lluvia torrencial en México decidió el destino de la Guerra Civil estadounidense. Prepárate para entrar en los archivos más oscuros del siglo XIX en México. Te lo cuento. Año 1862. México es un cadáver político que intenta respirar tras la Guerra de Reforma. El país se cae a pedazos y además está en bancarrota total. El presidente Benito Juárez, en un acto de supervivencia pura, suspende el pago de la deuda externa. Pero en Europa, Napoleón III no busca dinero, busca un pretexto. Imaginen el puerto de Veracruz, enero. El horizonte se llena de mástiles. No vienen a cobrar, vienen a descuartizar la soberanía. Los británicos y los españoles, al ver que el plan francés huele a conquista y no a finanzas, recogen sus cosas y se largan. Francia se queda. Tienen al ejército más temido del planeta, los veteranos de Crimea y Solferino, los suavos. Al mando está Charles Ferdinand Latreille, el conde de Lorentz, un tipo tan arrogante que le escribe a París: somos tan superiores a los mexicanos en raza, organización y disciplina que le ruego informe al emperador que ya soy dueño de México. Lorentz no marcha hacia la capital, va en un desfile triunfal, o al menos eso cree. Mientras tanto, en las líneas mexicanas, el hedor a miedo y a sudor rancio y a pólvora vieja se mezclaban con el aroma metálico de la lluvia que se avecinaba desde la sierra. Hombres descalzos, algunos armados solo con machetes oxidados y fusiles de chispa que fallaban más que lo que disparaban, sabían que estaban a punto de enfrentar a los mismos soldados que habían humillado a Rusia en Crimea y aplastado a Austria en Solferino. No era una batalla, era David contra Goliat con arcilla en las espaldas. Frente a él, un joven de 33 años, Ignacio Zaragoza. No tiene un ejército, tiene una leva de campesinos liberales radicalizados y soldados mal alimentados. Zaragoza sabe que si los franceses cruzan Puebla, la Ciudad de México cae en cuestión de 48 horas. La estrategia es simple y suicida a la vez: convertir los cerros de Loreto y Guadalupe en un matadero para los europeos. ¿Sientes eso? Es el olor a pólvora y lodo. Imagina que estás en una zanja de Guadalupe. No hay uniformes de gala. Hay hombres con pies descalzos sosteniendo fusiles de chispa obsoletos contra los rifles de ánima rayada más modernos del mundo. Lorentz está a punto de cometer el error más caro de su carrera: despreciar al enemigo inferior. Aquí es donde la historia oficial empieza a mentir. Siempre te dijeron que los Acapoaxtlas ganaron la batalla con sus machetes. Documentos del Archivo General de la Nación y del INAH revelan una verdad mucho más distinta y sucia. El famoso Sexto Batallón de la Guardia Nacional de Puebla no estaba compuesto mayoritariamente por gente de la villa de Zacapoaxtla. De hecho,
La élite de esa villa era conservadora, católica radical y, sorpresa, apoyaban la intervención francesa. Los verdaderos hombres que se lanzaron al frente, los que chocaron primero contra la vanguardia francesa, eran de Tetela de Ocampo. Imagina la rabia hirviendo en las venas de estos hombres de Tetela mientras veían cómo su sangre y su sacrificio se la regalaban en los boletines a una villa que en secreto brindaba por la victoria francesa, mientras ellos saltaban de trinchera en trinchera con gritos de ¡Viva Tetela, mueran los invasores! Los curas de Zacapuaxtla rezaban misas de acción de gracias por Napoleón III y la élite local escondía sus fortunas esperando la lluvia de rosas que les habían prometido los franceses. ¿Por qué le robaron el mérito? Bueno, pues porque el general Miguel Negrete, en un error de boletín de prensa que se volvió eterno, los llamó Batallón de Zacapuaxtla solo porque ahí estaba su cuartel general. Mientras los hombres de Tetela morían en los fosos, la villa que hoy lleva la gloria celebraba el avance imperial. Zaragoza no confiaba en Puebla, En un telegrama enviado al ministro de Guerra, rescatado de la Hemeroteca Nacional, Zaragoza escribe con una crudeza brutal: esta ciudad es traidora, egoísta, no tiene remedio. Imagina la escena. Zaragoza defendiendo una ciudad donde los clérigos rezaban por la victoria de Francia y los ricos escondían el dinero para no apoyar a la República. Muchos de los poblanos veían a los franceses no como invasores, sino como libertadores de la tiranía liberal de Juárez. Zaragoza estaba prácticamente atrapado entre el ejército más poderoso del mundo a sus espaldas y una ciudad que lo quería ver colgado frente a él. Por cierto, el ejército francés era técnicamente el ejército más borracho del mundo. Paco Ignacio Taibo II documenta que en la retaguardia traían más de 400,000 raciones de vino y licor, el doble de su comida. Lorens pensó que la batalla sería tan corta que sus hombres atacaron sin siquiera armar bien sus mochilas. Si crees que esto es solo una pelea por el orgullo de México, estás mirando el mapa equivocado, Al norte del río Bravo, Estados Unidos se está despedazando en su propia guerra civil. Napoleón III tenía un plan maestro para eso: establecer un imperio en México para apoyar a la Confederación del Sur. Francia necesitaba del algodón del sur y los confederados necesitaban un aliado europeo para destruir a Abraham Lincoln. Y es que si los franceses hubieran tomado la Ciudad de México en 1862, habrían reconocido inmediatamente a los Estados Confederados, a los del sur, rompiendo el bloque naval del norte y, muy probablemente, ganado la guerra para los esclavistas. La batalla de Puebla no solo salvó a Juárez, salvó a la Unión Americana. El historiador David Hayes Bautista sostiene que el 5 de mayo es una fiesta tan grande en los Estados Unidos porque los latinos de California celebraron que la derrota francesa detuvo el avance del sistema esclavista hacia el oeste. No fue por otra cosa. Si quieren entender la visceralidad de este periodo, de verdad tienen que leer Patria II de Paco Ignacio Taibo II. Es una investigación de más de 20 años convertida en una narrativa que te hace sentir el olor del tifo y el estruendo de los cañones Krupp. Pueden encontrarlo en Amazon como parte de su trilogía monumental. Es una Biblia para quien está buscando historia desde abajo, lejos de los libros de texto aburridos. Les dejo el enlace en la descripción para que ustedes también puedan tener el suyo. Un dato poco conocido que me voló la cabeza es que Zaragoza estaba tan desesperado por refuerzos que en sus cartas privadas pedía instrumentos de zapa, palos y picos a las haciendas vecinas porque ni eso tenían para acabar las trincheras de Guadalupe. 5 de mayo, 11:45 de la mañana, Lorens ordena el ataque frontal. Error fatal. Los suavos intentan escalar el cerro de Guadalupe bajo el sol a plomo. Los mexicanos les repelan 1, 2, 3 veces. Lorens, con la arrogancia de quien ya se ve en Chapultepec, lanza sus columnas de suavos en formación cerrada, como si estuvieran desfilando en París. Otro error. Los mexicanos atrincherados en adobe y piedra los reciben con un fuego cruzado infernal, una carga rechazada, 2, 3. Los franceses dejan una alfombra roja de muertos y heridos en las laderas. El dueño de México empieza a sudar. Entonces ocurre el milagro climático. A las 2:30 de la tarde, el cielo de Puebla se rompe. Un aguacero torrencial convierte el campo de batalla en una trampa de lodo arcilloso. Los zapatos de los franceses se pegan al suelo, los fusiles fallan. Zaragoza, con los ojos inyectados de sangre,
ve una grieta y grita a toda garganta: ¡caballería! Porfirio Díaz, sí, Porfirio Díaz, con solo 32 años y una furia que ya anunciaba al futuro dictador, lidera una carga que rompe un flanco derecho francés como un cuchillo caliente entrando en mantequilla. Los suavos huyen despavoridos, dejando detrás cañones, fusiles, mochilas y todo su orgullo europeo. Los franceses, dueños del mundo, huyen despavoridos. Zaragoza envía el famoso telegrama. Atención, muchachos, escuchen bien. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. El telegrama vuela a Ciudad de México como un grito de victoria. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero en las calles de Puebla, los conservadores no celebran. Maldicen en sus salones oscuros. Cierran las cortinas y esperan a que los franceses regresen pronto para restaurar el orden. Pero aquí es donde el thriller se vuelve una película de terror. La victoria duró muy poco. Napoleón III, humillado, envió 30,000 hombres más. En 1863 regresaron por venganza. Lo que siguió no fue una batalla heroica, sino el sitio de Puebla. 72 días de asedio total. La ciudad se convirtió en un infierno. Hay testimonios en los diarios de los soldados prisioneros que mencionan que el hambre era tal que se rumoraba la venta de tamales de carne de suavo en los mercados. Los niños morían en las calles mientras los conservadores de la ciudad daban bailes y fiestas para celebrar la llegada de los franceses al otro lado de las líneas. Puebla cayó. Juárez tuvo que huir en carreta con los archivos de la nación hacia el norte, convirtiéndose en una presidencia itinerante que apenas sobrevivía. Los franceses ocuparon la capital e impulsaron a Maximiliano de Habsburgo. Otro dato poco conocido es que Zaragoza no murió en batalla. Murió meses después por tifoidea, contagiado mientras visitaba a uno de sus soldados enfermos. Sí, dejando a la República sin su estratega más brillante en el momento más oscuro. Hoy, el 5 de mayo se convirtió en una excusa perfecta para vender cerveza en los Estados Unidos y para un desfile ceremonial en México. Pero detrás del marketing y de los uniformes limpios queda la lección de un país quebrado que dijo no al imperio más poderoso de su época. Esa victoria de un solo día en los cerros de Puebla no ganó la guerra de inmediato, no, pero compró el tiempo suficiente para que Lincoln ganara la suya y para que el pueblo mexicano entendiera que el invasor no era invencible. El 5 de mayo es el recordatorio de que a veces la dignidad es la única arma que no se queda sin municiones. Pero a ver, la historia no termina con una bandera mexicana ondeando, no. Puebla fue capturada, la Ciudad de México cayó y Juárez tuvo que ver desde la distancia cómo una pareja de príncipes europeos caminaba por los pasillos del castillo de Chapultepec, bajo el amparo de las bayonetas extranjeras. ¿Cómo es que un archiduque austriaco terminó siendo más liberal que los propios mexicanos que lo invitaron? ¿Y cuál fue el secreto que Maximiliano se llevó a la tumba en el Cerro de las Campanas? Esa es una historia de traición, coronas de sangre que te contaré en otro video, El Imperio de las Sombras. No te lo pierdas porque la verdadera ocupación apenas está comenzando.